Hola a todos. Por fin les tengo la receta de leche condensada para veganos o para diabéticos que tanto me han pedido. Les doy opciones, sustituciones y la explicación para que la preparen según su dieta o estilo de vida. Con solo 3 ingredientes, súper fácil, súper rápido y muy económica. No necesita cocción. Esta versión se hace en frío y en pocos minutos. Es apta para preparar postres o repostería, así que no se vayan porque comenzamos. Para esta receta usaremos solo 3 ingredientes. Les voy a decir cómo sustituir algunos, si es que son diabéticos o son veganos o por si tienen algunas alergias. Esta receta es la más sencilla de hacer. Tengo otra que se cocina, pero esta se hace en frío, así que usaremos leche en polvo. Puede ser leche normal o desgrasada, pero si son diabéticos o veganos, usen leche de almendras. También funciona la leche de soya. Entre menos carbohidratos tenga la leche que usen será mejor para su salud, pero si la leche es entera la consistencia será más cremosa, así que ya les toca decidir a ustedes lo que desean usar. En mi caso estoy usando leche de almendras. Podemos usar cualquier endulzante, pero depende de sus necesidades. Por ejemplo, cualquier edulcorante natural como la stevia, fruto del monje, etc., es para diabéticos o personas que evitan el azúcar. Es importante usar presentaciones en polvo. También pueden usar azúcar normal. Si usan azúcares morenas, el color cambiará, pero no altera la textura. Y por último, las mieles o siropes que le dan mejor textura. Pueden usar miel de abeja, sirope de maple o como yo que usaré miel de agave. Para esta cantidad de leche yo recomiendo 1/3 de taza de endulzante o su equivalente. Busquen las equivalencias del producto que vayan a usar. Debe equivaler a 1/3 de taza, pero también pueden endulzar al gusto. Por último usaremos agua que no adiciona carbohidratos y debe estar bien caliente. Pueden sustituir por leche normal o vegetal, queda más cremosa con la leche pero adiciona carbohidratos. Esto es súper fácil y rápido. A la licuadora agregamos el agua bien caliente, la miel o el endulzante que vayan a usar. Y licuamos esto a velocidad alta por 1 minuto y medio. Luego de ese tiempo comenzamos a agregar la leche de a poco y cada vez que agreguemos dejamos licuar por unos 20 segundos. Y así lo haremos hasta terminar con toda la leche. Si ven que la leche se pega en el vaso de la licuadora pueden bajarla con una palita, como está tibia aún está muy líquida. Pero conforme vaya enfriando se pondrá más cremosa, miren. Sigue tibia pero está espesando. Esta leche se conserva en refrigeración y eso le ayuda a tomar consistencia que hasta hace hebra. Se las quiero mostrar así como está y también después de refrigerar por un ratito para que vean la diferencia. Aún está bastante líquida. Después de refrigerar por media hora, vean la consistencia, súper cremosa, incluso se ve cómo deja capa en la cuchara, tal cual como la leche de lata. Esto con los días espesará más, dura de 4 a 5 días en refrigeración. Vean lo cremosito. También le pueden agregar vainilla para que le dé un toque bien agradable. A pesar de que le falta espesar, yo la voy a probar con una galleta oscura para que vean la consistencia. Miren esto, y esta leche sirve perfecto para cocinar repostería o pasteles, así que vayan preparándola porque la vamos a utilizar. Vamos a hacer recetas con esta leche, así que si no están suscritos, suscríbanse. Es totalmente gratis, pero activen la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Y no olviden recomendar mi canal porque eso me ayuda a seguirles subiendo estos videos. Gracias por todo su cariño, familia. Dios con ustedes. Un besito
y bye bye. Espera, no te vayas, te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.